Mañana, y en el marco de lo que es la capacitación de género para agentes del Estado, Sí. se inicia un ciclo en la Municipalidad de Santa Fe a través de una plataforma virtual y va a estar ni más ni menos. Van a estar además participan integrantes del gabinete, se va a extender a todos los ámbitos de la administración local y va a estar ni más ni menos que esa mujer. Estoy hablando de Diana Mafía, que tiene la gentileza de atendernos. Diana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo Bien, estás? ¿qué tal, Lena? ¿Bien? Bien, muy contenta de esta oportunidad de trabajar en común con los funcionarios y funcionarias de la provincia de Santa Fe, del municipio. Diana, ¿qué es lo que uno tiene que empezar a saber, digamos, en el marco de la aplicación de la ley Micaela? Contale a la gente por qué, digamos, hace falta que se capaciten los funcionarios y qué es lo que deben aprender. La ley Micaela le debe su nombre Ujú. a una víctima de una muy mala intervención del Estado en un Ujú. femicidio, y eso hizo reflexionar en realidad desde el movimiento de mujeres y desde las políticas de género. Venimos viendo hace mucho tiempo con preocupación el aumento de femicidios, el aumento de la violencia y el hecho de que no haya mucha conciencia acerca de que todos los funcionarios y funcionarias deben tener incidencia para evitar las formas estructurales de diferencias entre los géneros y de violencia contra las mujeres. No se trata de un área de género o de un área de la mujer y que todo el resto de las políticas parezcan neutrales, porque todas las políticas participan en consolidar o en evitar las diferencias en el acceso a los derechos. Ujú. Y parte de la violencia estructural contra las mujeres tiene que ver con una diferencia en su acceso a todos los derechos económicos, sociales, salud, vivienda, trabajo, y eso hace que sean entonces frágiles en los vínculos, y por lo tanto que haya un compromiso del Estado en evitar las formas estructurales de violencia. Mm. ¿Qué tal, Diana? Beba es mi nombre. ¿Qué tal? Entiendo que se va a hablar también de los tipos de violencias que hay dentro de la sociedad y si bien se puede hacer una lista de todos los tipos de violencias que existen, es como que con el tiempo van apareciendo más o los vamos identificando. Pasa muchas veces que hay que aprender a mirar la realidad y distinguir cuándo hay violencia. Por supuesto, porque hay muchas formas de violencia que están muy naturalizadas. Por ejemplo, la violencia laboral o la violencia institucional. Hay una naturalización acerca de que si alguien empieza a trabajar, va a sufrir determinado tipo de discriminaciones, de marginaciones, de dificultades, como si fuera un precio a pagar por la experiencia laboral. Y la verdad es que no tiene por qué ser así. Hay una presunción acerca de que en los vínculos los varones tienen una situación de dominio sobre las mujeres. Y esto es una presunción que tiene que ver con expectativas culturales y con formas de poder acumuladas. No necesariamente tiene que ser así. Hay una expectativa en los varones acerca de que van a tener el privilegio, por tener más acceso a los bienes económicos, de comprar su satisfacción sexual a través de cuerpos de mujeres y consumir prostitución cuando son las mujeres las que ponen el cuerpo en esa prostitución. Y no se ve que en esa diferencia de género haya algo en lo que el Estado tiene que intervenir. Entonces, todas estas cuestiones de expectativas naturalizadas, que no tienen que ver con un individuo, no es un señor y una señora, o un varón y una mujer, y el vínculo entre ellos, no es algo interpersonal, aunque se expresa después de manera interpersonal, sino que es algo estructural, lo que conforma lo que llamamos patriarcado, que es un conjunto de relaciones de poder, pero también de expectativas de cuáles son los lugares sociales que nos esperan. Y estas expectativas, en el caso de las mujeres, naturalizan muchas formas de opresión, y en muchos varones también, porque no es una cuestión solamente de género, ¿no? Y esto es algo Exacto. que me Ujú. gustaría que pudiéramos conversar mañana también. Bueno, yo iba por ese lado. Hay como una tendencia a creer que las mujeres deben enseñarnos. De hecho, lo discutimos permanentemente acá con mi compañera.
este tema de que deben formarse las mujeres para defenderse. En realidad es un asunto de todos, y además la pregunta es, tenemos que también nosotros hacernos cargo de como género, de que evidentemente reproducimos algunos esquemas, que es lo que van sosteniendo este tipo de comportamientos. Hay como un desistimiento en algunos sectores del hombre de no entender que no es un asunto de las mujeres, es un asunto de todos nosotros. Básicamente es un asunto de nosotros. Me parece que en el caso de varones más jóvenes hay una evolución importante que consiste en que no se sienten cómodos con los roles, los estereotipos de masculinidad. Entonces, el no sentirse confortables en los estereotipos de la masculinidad les hace discutir esos estereotipos. Así como a las mujeres, hace ya medio siglo, no sentirnos confortables con los estereotipos de feminidad nos hizo discutir los estereotipos. En los varones quizás se ha tardado tantas décadas más porque hay muchos privilegios que acompañan al estereotipo. Entonces, siempre el precio de discutir el estereotipo es la posibilidad de perder los privilegios, de mejores lugares sociales, mejores expectativas culturales, mejor acceso a cargos relevantes, todo lo que acompaña la prioridad de lo masculino sobre lo femenino en la sociedad, da a los varones ciertas ventajas, al precio de admitir un tipo de masculinidad con el que muchos varones, sobre todo los más jóvenes, no se sienten confortables ni tampoco sienten comodidad en repetir el estereotipo de la pareja de sus padres. Sí. Muchas veces no les parece un estereotipo a replicar y en sus relaciones amorosas o en sus paternidades no quieren repetir esos roles. Esta incomodidad es la que abre el proceso de debates de la masculinidad. Y yo creo que hay ya hace unos cuantos años un debate muy fuerte sobre los estereotipos masculinos y también sobre los precios que pagan los varones que no encajan dentro de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Esto empieza, por supuesto, con la reflexión de los varones gay, darse cuenta rápidamente que su condición no heterosexual les hace perder una parte de los privilegios de la masculinidad. Pero sigue con muchísimos otros varones en muchísimos otros aspectos. Y pensamos que nadie es solamente su género. Somos una conjunción de rasgos de identidad que tiene que ver con algunos rasgos que socialmente son hegemónicos, por ejemplo, ser descendientes de europeos, ser blancos, ser profesionales, no tener discapacidades, ser heterosexuales, ser profesionales o ilustrados en las universidades. Todos esos son privilegios, por supuesto, privilegios económicos. Todos esos son privilegios que tienen su contracara de subordinaciones. Entonces, alguien que no es blanco, que no es heterosexual, que es discapacitado, que es gay o lesbiana o trans, todos estos aspectos que quedan subordinados se dan en conjunción en las personas. Entonces, uno puede decir, bueno, la ciudad de Santa Fe es una ciudad que tiene como una cierta paridad, o se ha puesto el compromiso de una cierta paridad, pero hay muchos sujetos que quedan subordinados y que les resulta inalcanzable esa paridad. Las comunidades originarias dentro de la provincia de Santa Fe tienen una enorme subordinación y quizás no es tan visible. No es tan visible porque no tienen, porque no son sus voces las que están en el diálogo de voces que toman las decisiones políticas, ¿no? Bien, Diana, con esto del tema de las generaciones, de que por ahí los chicos más jóvenes ya tienen otro pensamiento, otra formación o renuncian a sus privilegios, te consulto sobre las feministas. Vos, como feminista de la primera hora y referente de las temáticas de género, ¿cómo ves la participación de las mujeres jóvenes y adolescentes en la lucha por los derechos de las mujeres ahora y, bueno, cómo era cuando vos comenzaste? Bueno, no llego a ser de la primera ola porque eso fue en el siglo XIX. No, feminista de la primera hora, dije, de la primera hora, dije. Ah, pensé que no, de la primera hora no. Diana no estaba en Londres. Diana no estaba en Londres con la sufragista. No, desmintamos eso. Entre comillas, de la primera hora, digo. No, si hubiera sido de la primera ola, habría estado en la calle tirando molotov. No te quepa ninguna duda. Pero mi feminismo es de fines de los 70, ¿no? Sí.
Pensando en todas esas décadas, me tocó vivir el feminismo en la dictadura, que implicaba uno de los factores de persecución, porque por supuesto cualquier cosa que discutiera la idea del derecho natural y la idea de naturalización de la familia, mamá, papá, hijitos, cierta visión disciplinadora de la vida que tenía que ver con las ideas del franquismo, ¿no? Dios, patria y hogar, que fueron las ideas del peronismo. Perón puso en el 73 como ministro de Educación al mismo ministro que había sido ministro de él en los 40 y que era falangista, que era Iván Isevich. De modo que el lema Dios, patria y hogar atravesó la década del 70, muy desafortunadamente, entre dos dictaduras. Acá lo repitió no hace muchos días Guillermo Moreno, ¿eh? Bueno, por supuesto, porque es algo que tiene que ver con determinadas ideas muy profundas, disciplinadoras de la vida social, la idea de que la familia es algo, que la sociedad es una especie de organismo y la familia es la célula básica. Una de las cosas que me gustaría mañana tocar es la enorme diversidad de conformaciones familiares que hay, todas legítimas y todas requieren políticas públicas. Entonces, si solo tenemos una conformación familiar en la cabeza, dejaremos fuera de los derechos a muchísimas formas de convivencia, no solamente las legitimadas por el matrimonio igualitario, que son parte de la diversidad, sino muchas otras formas diversas de estructura familiar. Entonces, en ese momento el feminismo era un movimiento de resistencia. Luego, llegada la democracia, fue una explosión de intervenciones porque ya veníamos trabajando en común muchos proyectos de ley que queríamos ver legitimados. Lo que no ocurrió es que los partidos políticos dieran lugar a esta participación de las mujeres, sobre todo al activismo más vinculado con cuestiones de género, sino que los partidos siguen siendo muy misóginos. De hecho, tenemos una ley de paridad votada en el 2018 y cuando en el 2019 se hicieron las listas, todos pusieron varones a encabezarlas, de manera de tener más varones dentro del Congreso, y lo lograron. Digamos, esas estrategias de los partidos de no distribuir el poder equitativamente son culturales muy arraigadas y no se cambian con una ley, se cambian con participación, exigencias. Diana, yo te quiero hacer una pregunta que es la gran duda que yo tengo. Pero no respondí todavía a la anterior. Perdón, estoy todavía en el retorno de la democracia. Yo creo que hubo dos, para hacerlo muy cortito, yo creo que hubo dos momentos de irrupción, o quizás tres, pero por lo menos dos muy importantes de irrupción de cambios en la conformación del feminismo. Uno fue en el 2001-2002, con los feminismos populares. El feminismo venía siendo un movimiento de profesionales, de personas de la cultura, un movimiento ilustrado, un movimiento en las universidades, en las profesiones. Los feminismos populares que irrumpen con el movimiento piquetero, con los movimientos de las asambleas, etcétera, en el 2001-2002, generan una conmoción y una inclusión entonces de otros diálogos. Y el otro fue a partir de la marcha Ni Una Menos en el 2015, que esa marcha tenía como motivación el asesinato de chicas muy jóvenes, de femicidios de adolescentes, fue acompañada por una enorme cantidad de chicas y chicos también, muy, muy jóvenes. Y las chicas vinieron con las jóvenes vinieron con un tipo de activismo muy distinto al activismo de los documentos, de las declaraciones, etcétera, que tenía que ver con la corporalidad, con la performatividad, con la fiesta, con el pintarse, con el hacer poner en escena determinadas cosas vinculadas con lo performativo, con el transformar en fiesta la convocatoria, con la música, con los tambores, y eso creo que le dio otra perspectiva muy distinta a decodificar, porque una cosa es poner el cuerpo en la calle con un sentido que debe ser decodificado, y otra es un documento escrito con sentidos que están compartidos. Sí. Y creo que este feminismo más joven también se dio en reflexiones en las escuelas. Y a mí recién empecé a tener un poco más de interés. Yo enseño en la universidad, ¿no? Pero me invitaron a escuelas secundarias el año pasado y fui a varias, pensando sobre todo la cuestión de los scratches, que es una de las cosas que discutimos, como algo generado por este feminismo más joven, pero también veo que hay un ámbito reflexivo muy importante dentro de adolescentes y jóvenes, no acompañado por docentes y por
personas que estén a cargo de las instituciones, ¿no? Por directores, etcétera, sino proveniente del propio movimiento de chicas y chicos adolescentes. Y esto me da mucha esperanza, porque creo que van a poder expresar en sus propios términos sus demandas. De hecho, hay un par de diputadas muy jóvenes, está bien que las castigan, pobrecitas, que terriblemente, Sí. pero hay esta experiencia de pensar que alguien puede ser diputada a los 18, 19, 20 años, era algo impensable, digo, 5 años atrás, no un siglo atrás, ¿no? Claro. Yo, la pregunta que iba, mira, calzaste justo con lo de las escuelas secundarias. Yo tengo hijas adolescentes y a mí me impresiona el nivel de incorporación de valores feministas que son naturales. O sea, ellas ni siquiera se plantean la discusión de la resistencia, no pueden creer que haya existido o que existan las definiciones machistas que todavía, digamos, son una máquina permanente de corregirte sobre tu comportamiento. Y digo, ¿esto tiene que ver con las chicas de clase media o esto funciona transversalmente? Tenemos generaciones que vienen con varones y mujeres, digo, que vienen con la pluralidad y con la apertura mental, o es solamente un fenómeno de clase media, este tema de la incorporación de los valores naturalmente? No, yo comparto con muchos grupos sociales, algunos de feminismos populares, y los cambios son cambios muy rotundos que se están dando en diversos grupos sociales, no solamente en la clase media, que algunos incluso nos interpelan a las feministas de clase media acerca de nuestros privilegios que consideramos como algo natural, así como tus hijas pueden considerar natural tener determinadas libertades personales. Sí, bueno, la esa plurisexualidad naturalidad se rompe cuando cambias de grupo social. Hay grupos sociales donde esas libertades personales no existen porque no existe ni el derecho a la alimentación. Entonces, ciertas seguridades sobre las cuales basamos nuestras exigencias, otras comunidades no las tienen, seguridades básicas de trabajo, de educación, de alimento, de vivienda. Entonces, el tener un movimiento tan plural como es el feminismo también permite que reflexionemos sobre nuestras propias ventajas y la contracara de esas ventajas y cómo nos genera entonces responsabilidades con otros sujetos. Ahora, esta naturalidad con la que viven esas libertades es la naturalidad que tu generación les dio acerca de algo que han construido y logrado. A vos te debe haber parecido absurdo que en una libreta de casamiento exista algo como el débito conyugal. Claro. Es decir, que un varón pudiera tener sexo con su mujer, tuviera ganas o no. Sí, eso sí. te podía parecer inconcebible a dote, tu generación. o la dote. Yo soy abogado, pero digo, la verdad que la ley de familia anterior a la 23.515 era una ley tan retrógrada que, digamos, el patrimonio de la mujer se incorporaba al del hombre. Digo, de verdad, era una cosa, son conceptos que de verdad uno no puede creer que hayan existido, pero que existieron hasta no hace mucho tiempo. Exactamente, eso por ahí un poquito más atrás, pero pensemos que la violación de una mujer dependía de ser honorable a los ojos de un juez. Si a los ojos del juez la mujer no era honorable, no había violación, porque era un atentado contra la honestidad. Recién a mediados de los 90 cambia como atentado contra la integridad sexual. Por lo tanto, interviene como sujeto de protección la propia mujer y no el honor de la familia o del apellido, que siempre es el paterno. Entonces, la cuestión del avenimiento es algo abyecto, que si un hombre viola a una mujer, su delito desaparece si acepta casarse con ella. Porque quedaba restaurado el honor patriarcal de esa manera. Ya no era el del padre, era el del marido, y entonces él reparaba su falta al honor, pero la integridad de la mujer ni siquiera era tomada en cuenta como sujeto de tutela del derecho. Entonces, son muchas las cosas en las que una vez que se avanza sobre eso y se logra ponerle nombre inclusive, ¿no? El denominar, el categorizar como algo que la sociedad ya no tolera y por lo tanto se transforma en un delito, esa denominación que tiene que ver con el femicidio, que tiene que ver con la trata de personas, que hemos ido avanzando en determinado tipo de figuras, hace que reflejen la convicción de una sociedad y un avance, que luego las generaciones siguientes lo dan por sentado, ¿no? Ayer hablábamos con Beba sobre el tema de la dinámica de las luchas sociales y de las luchas culturales, y digo,
es cierto, es trágico el tema de la estadística del femicidio, es trágico lo que está pasando y es trágico que siga habiendo una reacción tan brutal por parte del hombre. Pero es cierto también que mirando hacia atrás uno en la dinámica observa que avanzamos. A veces hay algunos retrocesos, pero al mismo tiempo vamos avanzando, digamos. Eso me parece que es una cuestión que hay que tener siempre presente, ¿no? Que vamos avanzando. De todas maneras. Sí, también creo que hay que tener presente que no es solamente un hombre y una mujer. Aún en el femicidio, que es la forma más grave de violencia, hay una estructura de violencia femicida en la que participan muchos actores sociales, parte de esos actores son estatales y esos son los compromisos que creo que tenemos que lograr, esas alianzas para que no haya esa disparidad tan grande que hace que las mujeres no puedan escapar a la situación de violencia. Además, me parece, Diana, que debemos identificar todos los tipos de violencias previos, porque el femicidio es como lo más gráfico de la violencia, pero existen otros tipos de violencia, y volvemos al inicio, perdón, que debemos identificar, que son como un gris más clarito. La otra vez vi un gráfico muy lindo que terminaba en negro con el femicidio, iba como una paleta de grises que graficaba los tipos de violencia. Sí, eso puede sugerir una gravedad cada vez mayor, pero en la vida de cada persona los grises, los negros y los blancos, independientemente del racismo que pueda haber en esa representación y que no deberíamos dejar de pensar en eso, ¿no? Representar con lo negro lo malo, con lo blanco lo bueno, bueno. El presentarlo de esa manera hace que parezca una escala objetiva, pero yo creo que esa conjunción se da en la vida de cada persona, la conjunción de modos superpuestos de violencia, ¿no? Diana, siempre es un placer escucharte, de verdad es un placer. Digamos, bueno. Quiero decírtelo porque sos tan clara y tan serena y tan digamos, invitas tanto a reflexionar que siempre está bueno agradecértelo. Mañana seguramente le pasará a mucha gente de la organización municipal que va a escucharte atentamente y ojalá se pueda sumar mucha gente, además de los funcionarios y los empleados municipales. Gracias de verdad. Bueno. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, hasta pronto. Diana Maffia es una referente del feminismo, es un crack. Sí, que tiene conceptos que son tan claros y a la vez tan profundos. Porque ella puede contestarte una pregunta y bueno, y ahora me deja como impactada. Con lo del blanco y negro. Con lo del blanco y negro, porque la verdad que yo no lo había visto por ese lado. Siempre aprendés cuando escuchás. Jugamos todo el tiempo al blanco y negro, ¿viste? Sí, no son ni claro, blanco bueno, ni negro. No, y a mí me pareció una gráfica muy interesante. Mostraba, lástima que no la tengo ahora para que Martín la pueda poner, pero mostraba los tipos de violencia en una escala de cómo lo vamos. Es simbólico lo del negro, en realidad. No, pero tiene razón. Pero se puede haber hecho con rojos. Hay que comenzar, de exacto. blanco a rojo, qué sé yo. Pero de todas maneras, está bueno escuchar a Diana Maffia y que pueda expresarse largamente y que no nos corra. Por eso hacemos REC, porque tenemos la chance de hablar así tranquilamente durante un rato con personas como ella.